Saludos, apasionados de la historia. En este episodio de History Max nos sumergiremos en una exploración profunda de la vida de Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. Lejos de las narrativas convencionales, nos adentraremos en los misterios y sombras que envuelven a esta figura icónica. Bienvenidos a Cleopatra, más allá del trono, entre sombras y misterios, en History Max, donde desvelaremos los secretos más enigmáticos de esta fascinante historia. La ascendencia de Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto, ha sido objeto de debate y misterio a lo largo de la historia. Cleopatra nació alrededor del año 69 a.C. y fue miembro de la dinastía Ptolemaica, que gobernaba Egipto después de la conquista de Alejandro Magno. Aquí hay algunos aspectos que han contribuido al misterio en torno a su origen. Cleopatra pertenecía a la dinastía Ptolemaica, que era de origen macedonio-griego. A pesar de esto, los miembros de la dinastía adoptaron muchas costumbres egipcias para ganar aceptación entre la población local. Cleopatra misma se identificaba con la cultura egipcia y hablaba varios idiomas, incluido el egipcio. En la dinastía Ptolemaica era común que los miembros de la familia se casaran entre sí para mantener la pureza de la línea de sangre. Cleopatra también se casó con su hermano Ptolomeo VIII y más tarde con otro hermano, Ptolomeo XIV. Estos matrimonios dentro de la familia contribuyeron a la complejidad de su ascendencia. Aunque es generalmente aceptado que Cleopatra era de ascendencia macedonia, hay teorías y especulaciones que sugieren posibles influencias extranjeras en su linaje. Algunas fuentes antiguas, como historiadores romanos, han sugerido que podría haber ascendencia africana en su linaje, pero estas afirmaciones son controvertidas y carecen de evidencia sustancial. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII Auletes, fue un gobernante controvertido y se especula que no era el padre biológico de Cleopatra. Algunas fuentes sugieren que Cleopatra podría haber tenido un padre diferente, lo que añade más incertidumbre a su ascendencia. El ascenso al trono de Cleopatra fue sin duda un episodio fascinante y singular en la historia del antiguo Egipto. Varios elementos inusuales y circunstancias excepcionales contribuyeron a su llegada al poder, y su reinado desafió las expectativas convencionales de la época. Aquí hay algunos puntos clave que destacan el enigma de su ascenso al trono. La dinastía ptolemaica estaba marcada por conflictos internos y luchas de poder entre los miembros de la familia. Cleopatra, después de la muerte de su padre Ptolomeo XII, se vio envuelta en las luchas internas con sus hermanos por el control del trono. Fue desterrada de Egipto por su hermano Ptolomeo XIII, pero luego regresó con el apoyo del general romano Julio César. Cleopatra, hábilmente, buscó aliarse con poderosas figuras romanas para asegurar su posición en el trono. Su relación con Julio César fue fundamental en este sentido. Después de su regreso a Egipto con el respaldo militar romano, Cleopatra y César vivieron una relación que no solo tuvo implicaciones políticas, sino también personales. Su hijo Cesarión, que se cree fue el hijo de Cleopatra y César, simbolizaba la conexión entre Egipto y Roma. A diferencia de muchos de sus predecesores ptolemaicos, Cleopatra adoptó una serie de medidas para ganarse el favor del pueblo egipcio. Hablaba el idioma egipcio, participaba en rituales religiosos egipcios y se presentaba como la encarnación de la diosa Isis. Estas tácticas le ganaron el apoyo de la población local, a pesar de sus raíces extranjeras. Cleopatra no solo se involucró con Julio César, sino también con Marco Antonio, otro influyente líder romano. Su relación con Marco Antonio generó tensiones con Octavio, futuro emperador Augusto, quien veía a Cleopatra como una amenaza para el poder romano. La batalla de Accio en el 31 a.C., donde Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotados por las fuerzas de Octavio, marcó el declive de Cleopatra y el fin del Egipto ptolemaico.
Las relaciones amorosas y alianzas políticas de Cleopatra con Julio César y Marco Antonio son fascinantes episodios que han capturado la imaginación a lo largo de los siglos. Aunque los registros históricos proporcionan algunos detalles, la naturaleza exacta de estas conexiones y las intrigas detrás de ellas siguen siendo en gran medida enigmáticas. Cleopatra conoció a Julio César en el 48 a.C., cuando éste llegó a Egipto durante la Guerra Civil Romana. La historia cuenta que Cleopatra, con la intención de conocer a César y asegurar su posición en el trono, se introdujo en su palacio dentro de un tapiz. Esta audaz estratagema no solo la acercó a César, sino que también inició una relación amorosa entre ambos. Cleopatra acompañó a César a Roma y dio a luz a su hijo, Cesarión, lo que planteó preguntas sobre la sucesión al trono de Roma. La relación entre Cleopatra y César no solo fue de naturaleza romántica, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas. Cleopatra buscaba mantener la independencia de Egipto, y su conexión con el líder supremo de Roma era una estrategia para lograr este objetivo. Después de la muerte de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto. Poco después, Marco Antonio visitó Egipto y se involucró sentimentalmente con Cleopatra. Su relación se consolidó con la creación de una alianza política y militar. Cleopatra y Marco Antonio se unieron en matrimonio y tuvieron 3 hijos juntos. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue un punto álgido en las tensiones entre Roma y Egipto. Octavio, futuro emperador Augusto, quien estaba en conflicto con Marco Antonio por el control del Imperio Romano, utilizó la conexión de Marco Antonio con Cleopatra como una herramienta para desacreditarlo políticamente. A lo largo de la historia ha habido especulaciones sobre la verdadera naturaleza de las relaciones de Cleopatra con Julio César y Marco Antonio. Algunos han sugerido que Cleopatra utilizó sus vínculos con los líderes romanos para proteger el interés de Egipto, mientras que otros han señalado la posibilidad de que haya habido una profunda conexión emocional. Las circunstancias de la muerte de Cleopatra, tradicionalmente atribuida al suicidio por mordedura de serpiente después de la derrota de Marco Antonio en la batalla de Accio, también han alimentado teorías de conspiración y especulaciones sobre la posibilidad de que su muerte no fuera voluntaria. La famosa belleza y encanto de Cleopatra han sido legendarios a lo largo de la historia, y su habilidad para utilizar estos atributos, tanto en su beneficio político como personal, ha contribuido a la construcción de su fascinante imagen. Desentrañar el misterio detrás de su atractivo revela una combinación de estrategias conscientes y características personales que la hicieron sobresalir en su tiempo. Cleopatra era conocida por su dedicación al cuidado personal y la estética. Se dice que empleaba una variedad de rituales de belleza, como baños de leche de cabra y aceites perfumados. Además, su estilo de vestir y su manejo del maquillaje se convirtieron en señas de identidad que resaltaban su belleza. Cleopatra no solo era bella físicamente, sino que también era una mujer muy inteligente y educada. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluido el egipcio, lo que le permitía comunicarse directamente con la población local. Su habilidad para adaptarse culturalmente y su astucia política se unieron con su encanto personal para ganarse a aquellos con quienes interactuaba. Cleopatra entendía la importancia del carisma en la política. Su relación con Julio César y Marco Antonio no solo fue basada en estrategias políticas, sino que también se vio influida por su atractivo personal. Cleopatra sabía cómo cautivar a estos líderes romanos y utilizó su encanto para influir en sus decisiones políticas y asegurar el apoyo para Egipto. La relación entre Cleopatra y los líderes romanos no solo se basó en la política y el amor, sino que también involucró la mitificación de su propia figura. Cleopatra se presentaba a sí misma como la encarnación de la diosa Isis, asociándose con divinidades egipcias para consolidar su posición como líder y para ser vista como algo más que una simple mortal. La muerte de Cleopatra es envuelta en misterio y ha generado numerosas teorías y especulaciones a lo largo de la historia. Aunque la versión más aceptada es que Cleopatra se suicidó,
existen detalles oscuros y preguntas sin respuesta que han alimentado la intriga y la especulación. La versión más comúnmente aceptada es que Cleopatra se suicidó mediante la mordedura de una serpiente venenosa, conocida como un áspid, después de la derrota de Marco Antonio en la batalla de Accio en el 31 a.C. La historia cuenta que Cleopatra, desesperada por la perspectiva de caer prisionera de Octavio, futuro emperador Augusto, eligió la muerte como un acto final de resistencia. A pesar de la narrativa tradicional, hay teorías alternativas que sugieren circunstancias diferentes. Algunos historiadores han planteado la posibilidad de que Cleopatra no se haya suicidado voluntariamente, sino que fue asesinada. Las especulaciones varían desde la idea de un asesinato ordenado por Octavio hasta la posibilidad de que Cleopatra haya usado veneno en lugar de la mordedura de serpiente. Otra teoría sostiene que Cleopatra y Marco Antonio, aunque derrotados militarmente, tenían la intención de escapar juntos y comenzar una nueva vida lejos de la influencia de Octavio. La versión del suicidio podría haber sido una forma de encubrir sus planes de fuga. Algunos sugieren que Cleopatra pudo haber usado veneno en lugar de recurrir a una serpiente. La naturaleza precisa del veneno y cómo lo adquirió son detalles que siguen sin estar claros. Sea cual sea la causa de su muerte, Cleopatra era una figura astuta y consciente del simbolismo. Su elección de morir de una manera dramática podría haber tenido implicaciones políticas y culturales, contribuyendo a la mitificación de su figura y marcando el fin de la dinastía tolemaica. Algunas teorías sugieren que Octavio podría haber tenido motivos para eliminar a Cleopatra, ya que su muerte allanó el camino para la anexión de Egipto como provincia romana y consolidó aún más su poder en Roma. Gracias por embarcarte en este fascinante viaje por los misterios de Cleopatra. Si disfrutaste de esta exploración enigmática, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido histórico. Comparte tus teorías y preguntas en los comentarios. Siempre es emocionante descubrir nuevas perspectivas. Y no olvides unirte a nosotros en el próximo episodio de History Max, donde seguiremos desentrañando los enigmas del pasado. Hasta la próxima, detectives del pasado.